continuación, Familias Contracorriente. Somos una evangelización viva. Los comentarios e imágenes emitidos por el siguiente programa son ajenos a Televisión Arquidiocesana y son responsabilidad de su autor. Amigos, bienvenidos a su programa Familias Contracorriente. Como todas las semanas, para nosotros es un gusto poder compartir esta hora con ustedes de alguna enseñanza o algún testimonio que siempre sea reconfortante para todas las familias. El día de hoy vamos a agarrar un texto bíblico, exactamente el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, que nos dice: y la verdad os hará libres. Recordemos que la Biblia es un libro no solo para leer, sino que para ponerlo en práctica. Y eso es lo que queremos transmitirles hoy. Que la palabra de la Biblia, que lo que está escrito en la Biblia se haga vida en nuestras vidas, que podamos ponerlo en práctica. Entonces vamos a empezar con un video y luego estaremos ya con nuestro invitado de esta noche. Así que los dejamos con el video. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De ti mismo das testimonio, pero no es verdadero. Doy testimonio de mí mismo y es verdadero. Yo sé de dónde vengo y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y también está escrito en vuestra ley que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Dónde está tu Padre? No me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir, pues sois de abajo. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Quién eres tú? Quien desde el principio os he dicho que soy. Mucho tengo que decir y juzgar de vosotros, mas quien me envió es verdadero. Y lo que he oído de él, hablo al mundo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que como el Padre me enseñó, hago lo que a él le agrada. Y si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Linaje de Abraham somos y nosotros jamás hemos sido esclavos. Entonces, como dices tú, seréis libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero queréis matarme porque no aceptáis mi palabra. Yo hablo lo que he visto junto al Padre, y vosotros hacéis según viste en vuestro Padre. Si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Pero ahora queréis matarme a mí, un hombre que os ha hablado la verdad, la cual oí de Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?
¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vuestro padre es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y se apartó de la verdad, porque no hay verdad en él. Y porque os digo la verdad, no me creéis. De cierto os digo que el que guarda mi palabra no verá la muerte jamás. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Abraham se regocijó de que vería mi día. Lo vio y se regocijó. ¿Y has visto tú, Abraham? De cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Buenas noches y bienvenidos a su programa de Familias Contracorriente. Quisiéramos arrancar esta noche con un momento de oración, esperando de que de esa manera el Espíritu Santo nos acompañe en el desarrollo de este programa. Así que desde sus hogares les pedimos que compartan con nosotros estos breves momentos. Le vamos a dar gracias a Dios por este día, le vamos a dar gracias a nuestro Señor porque podemos estar reunidos hoy acá, compartiendo con ustedes en la intimidad de su hogar. Y le queremos pedir al Espíritu Santo que ilumine cada una de las palabras que tenemos esta noche para ustedes, para que se llene de paz su hogar, para que llene de paz nuestros corazones y que de esta manera podamos entender de mejor manera el mensaje que Dios nos tiene preparado el día de hoy para nosotros. El día de hoy, como usted lo podrá haber visto en el video, estamos hablando de la verdad os hará libres. Creo que es un momento importante, Carlos, y de verdad que tenemos un tema bien apasionante el día de hoy, un tema enriquecedor que permite profundizar en la madurez que podemos tener y cómo nos puede ayudar a alcanzar la libertad cristiana. Y queremos utilizar una pequeña cita del video que usted vio, para lo cual vamos a molestar a producción para que pueda tener el slide número 1 en pantalla, porque vamos a centrar nuestra primera fase del programa en ese slide, que se basa en la cita de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 32. Y dice así: ustedes serán mis verdaderos discípulos si guardan siempre mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Carlos, por favor, ¿qué nos puedes comentar de esto? Pues gracias, buenas noches, amigos televidentes. Dándole seguimiento al desarrollo de los contenidos anteriores que nos han conducido a descubrir los beneficios que nosotros obtenemos en el seguimiento de Jesús. Ese Jesús al que amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, y que hoy se hace presente entre nosotros para animarnos a los que están allá en casa o donde nos estén viendo y a nosotros, porque nos anima en el Espíritu Santo y al escucharlo y verlo a través de ese video notamos la autoridad con la que Él se dirige a las personas, hablando de un tema que es fácil de comprender, pero que en ese momento estas personas no lo lograban comprender, así como nos pasa a nosotros con la palabra de Dios. A veces nos quedamos con una porción de la palabra de Dios, pero no leemos ni vemos el contexto ni leemos el texto completo. Hoy vamos a analizar un poco esta cita bíblica y vamos a ir despacio para que vayamos comprendiendo. El tema es la libertad cristiana, pero la libertad cristiana está en función de la madurez espiritual de la persona. O sea, va relacionada de ser libre como Cristo, ser maduro como Cristo. Entonces esa es la relación del tema de hoy que vamos a desarrollar. Ok, viendo la cita bíblica y reflexionándola podemos ver lo siguiente. El primero consta de dos partes. Una es la condición y la otra es la promesa. Entonces en esta cita tenemos una condición que establece Jesús claramente para que nosotros podamos hoy asumirla y evaluar cuál es nuestro estado de madurez a responder a esa propuesta de Jesús. Y después nos dice en la segunda parte el fruto que vamos a obtener
por actuar de esa manera. Entonces dice, ustedes, dice, serán mis verdaderos discípulos. Aquí tenemos una expresión que nos hace ver y reflexionar que también hay falsos discípulos, ¿verdad? O sea, Jesús hace la diferencia clara y dice, ustedes serán mis verdaderos discípulos, ¿verdad? Entonces hay que cumplir la condición para ser el verdadero discípulo, si no, vamos a ser el falso discípulo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la condición que establece Dios? Jesús dice, ustedes serán mis verdaderos discípulos al guardar siempre mi palabra. En otras Biblias dice al mantenerse siempre en mi palabra, perseverar siempre en la palabra, permanecer en la palabra, como dice en el video, ¿verdad? Que son sinónimos de eso, que lo que significan es que nosotros tenemos que apropiarnos de la palabra de Dios y unirla a la expresión de Jesús que dice, si guardan siempre, ¿verdad? El adjetivo siempre nos va a ayudar a definirnos. O sea, para que nosotros alcancemos la libertad que tiene Jesús para expresarse con esa autoridad, lleno del poder del Espíritu Santo, cosa que nosotros ya podemos hacer porque ya tenemos el Espíritu Santo recibido en nuestro bautismo, vamos a poder hacerlo y vamos a cumplir con ser verdaderos discípulos si guardamos la palabra de Dios siempre y nos mantenemos constantes en la reflexión, en el aprendizaje y en la práctica de la palabra de Dios. Entonces, para poder hacer esto, para guardar siempre la palabra de Jesús y cumplir con su exigencia de ser discípulo, se necesita la madurez. Por eso es que este tema es importantísimo, ¿verdad? ¿Y cuál es el fruto entonces de que yo actúe con madurez cristiana? O sea, con la madurez de Cristo en mi testimonio de vida. ¿Cuál es el fruto? Si yo voy a guardar la palabra del Señor, si yo guardo sus enseñanzas, yo las guardo en mi corazón, las atesoro, las mantengo, persevero en ella, voy en el discernimiento, aprendiendo, dejándome enseñar, en ese seguimiento a Jesús, entonces dice Jesús y nos da la promesa, dice, conocerán la verdad y esa verdad los va a hacer libres, ¿verdad? La palabra conocer en la Biblia no significa solamente el conocimiento intelectual que tengamos de alguna circunstancia, persona o situación, ¿verdad? Que normalmente nosotros decimos conocer a alguien es eso es un trabajo intelectual. No, en el caso de la Biblia y en el caso del Evangelio, conocer quiere decir que hay una relación de un vínculo íntimo con la persona. Y entonces él dice que nosotros vamos a tener esa relación de vínculo íntimo con la verdad. Pero si tú recuerdas, Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, Él es la verdad. Entonces, cuando dice, conocerán la verdad, es conocer a Jesús y intimar con Él y dejar que Él nos absorba, Él nos tome, Él nos guíe, Él nos ilumine, ¿verdad? Y ahí viene la palabra de Pablo, ¿verdad? Yo ya no soy quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y entonces dice, viviendo en esa verdad de Jesús, yo seré libre. Pero ¿cuál es la verdad de Jesús? El amor de Dios. Entonces a la verdad a la que se refiere Jesús es que yo debo amar con el amor de Dios que yo recibo para poder amar a mi prójimo, amarme a mí mismo y amar por supuesto a Dios. En el amor está la verdad. Entonces la libertad espiritual que se alcanza, que es propia de este camino del Evangelio, va a coincidir con la madurez del seguimiento a Jesús. Gracias, Carlos. Acá vamos a tratar de ir en el discernimiento que tenemos en esta charla, es decir, que somos verdaderamente libres en medida que somos conscientes que Dios nos ama. Y creo que amamos con el amor que recibimos, esto nos hace madurar en la libertad. Así que, amigo, usted que está en casa, usted que está recibiendo esta información, esta sabiduría que nos comparte Carlos y que de verdad son unos textos que se han analizado, esperamos que le esté sirviendo. Y por favor, no se vaya. Nosotros regresamos después de este breve corte que vamos a hacer ahora.
Participar es olvidarse de Dios. Participar significa formar parte de. Si tú participas, no solo estás formando parte de esta tremenda responsabilidad espiritual, sino que también te estás alejando y olvidando de Dios. Formas parte de una actividad que solo fomenta la maldad y la oscuridad. Por eso, yo no celebro Halloween. Danza de los Venados. Esta danza es de origen prehispánico y hace referencia al antiguo ritual de la caza de venados que se lleva a cabo como método de sustento para las comunidades aborígenes. Es una representación de la guerra entre los cazadores y los animales salvajes. De esta forma, se disputan la carne del venado como alimento. En este baile intervienen un tigre y un león que luchan para cazar a un venado. De igual forma, se representa un grupo de hombres jóvenes acompañados por perros que persiguen al venado en cuestión. Completan la escena los ancianos, encargados de que el ritual se lleve de acuerdo con las normas preestablecidas, y grupos de monos que añaden humor al baile. La danza es acompañada por un único músico que toca la marimba. El origen de esta danza varía dependiendo de las leyendas míticas de las distintas regiones de Guatemala. Por ejemplo, en Alta Verapaz se trata de venados que luego de vencer varios obstáculos logran acercarse a la cima del cerro Xucaneb para implorar la lluvia. Esta danza, en la cual intervienen 26 bailarines, representa la lucha entre los humanos y los animales salvajes por la carne de venado. Al final, se hace un festín en el que se ofrece carne a todos los invitados. Sin embargo, con el pasar del tiempo, el motivo de la danza cambió y no se realiza con el propósito de cazar. Es solamente una representación cultural de las comunidades indígenas a la que participan 26 danzantes que simbolizan todos estos personajes. Conferencia de prensa de alfareros, en directo desde las instalaciones de Televisión Arquidiocesana, en enlace especial con el programa Jesús Joven como Yo, miércoles 30 de octubre a partir de las 16 horas. Esta letra es sencilla, no tiene más nada, no tiene armonía, no está complicada, no fue tan pensada. Televisión Arquidiocesana. Somos evangelización viva. Amigos, continuamos en su programa de Familias Contracorriente. Queremos darles un dato por si se quisieran comunicar con nosotros vía teléfono. Tenemos abierta la línea del número 2251 1244. Y si quisiera poner algún comentario de lo que le han parecido nuestros programas o de algún tema que quisiera que compartiéramos con ustedes más adelante, no se le olvide que puede poner un mensaje en la página de Facebook, Familias Contracorriente, y ahí le tomaremos en cuenta todos los comentarios. Quisiera iniciar este segmento haciendo un breve resumen de cómo finalizamos la parte 1 del programa. Y permítanme leerles, creo que el mensaje que trata de consolidar todo lo que tratábamos de compartir con ustedes en el primer momento. El mensaje dice así: quiere decir que somos verdaderamente libres
en la medida que somos conscientes que Dios nos ama y amamos con el amor que de Él recibimos. Esto hace madurar nuestra libertad. Carlos, ¿en qué aspectos de mi vida cree que puedo aplicar el tema de la madurez? ¿Qué madureces existen? Bueno, mira, la madurez, como tú bien lo has dicho, es una señal de libertad. Pero hay que detenerse en el sentido de que es esa libertad cristiana, la libertad de Cristo, que está fundamentada en el amor de Dios. Porque si perdemos el norte y lo relacionamos a la libertad humana únicamente, no nos va a dar el fruto que Jesús nos está ofreciendo de conocer la verdad. La verdad la vamos a conocer en el amor de Dios. Entonces, la práctica del amor de Dios y vivir como Jesús, el amor de Dios, eso nos va a ayudar a madurar. Cada vez que nosotros dejamos que el amor de Dios fluya en nosotros, para cualquier actividad que nosotros realicemos, ese mismo amor presente en nosotros nos va a ayudar a percibir las cosas de manera diferente, a interpretar las cosas de manera diferente, a comprender las cosas de manera diferente, porque lo estamos viendo con los ojos del corazón de Dios, que es su amor. Y ahí es donde nosotros maduramos. Por eso dicen las personas, pero qué difícil, ¿cómo voy a poder yo madurar? Pues madurar se va a alcanzar cuando nosotros nos llenamos de la gracia de Dios, ¿verdad? Nos llenamos de su amor. ¿Y cómo? Pues ahí están los sacramentos, está la lectura y el estudio de la palabra de Dios, está la iglesia, está la Santa Misa, está la adoración al Santísimo, está el rezo del Santo Rosario. Mira, tantas fuentes que nosotros tenemos como católicos, donde nosotros accesamos al Señor, donde tenemos un encuentro personal con Jesús, porque Él nos está diciendo, ese encuentro de conocerme y conocer la verdad, es conocer a Jesús en la verdad del amor. Claro. Ese amor de Dios nos va a ayudar. Y hoy vamos a ver rápidamente dos tipos de madurez que son muy importantes. Mira, perdón, Carlos, disculpa, okay. Tenemos una llamada en este momento, no sé si la pudieran poner al aire. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. Sí, no escuchamos. Buenas noches. Sí, buenas noches. Aquí le saluda Rosita Rosales de Antigua. Aquí le saluda Rosita Rosales de Antigua, Guatemala, con una pregunta. Sí, lamentablemente no logramos tomar la llamada. Vamos a continuar. Y Carlos, perdón ahí la interrupción, que hablábamos de los tipos de madurez que podemos hablar. Mira, el hombre debe desarrollar su madurez integralmente. O sea, está la madurez intelectual, está la madurez en la fe, está la madurez afectiva, está la madurez social, está la madurez física. En fin, hay muchos aspectos en donde hay que trabajar la madurez. Pero nos vamos a tener en dos que son muy importantes para la época en la que estamos viviendo dentro de nuestra iglesia y también en el camino de seguimiento a Jesús. Uno es la madurez afectiva. La madurez afectiva consiste en desarrollar la capacidad para ser objetivo ante las cosas y las circunstancias, ¿verdad? Para poder desprenderse de las situaciones y mirarlas desde afuera. Esto es algo muy importante. Mira, a veces nosotros sobrereaccionamos en una circunstancia que nos sucede y nos alborotamos y desarrollamos una respuesta emocional en donde nosotros perdemos toda objetividad y ya no podemos iniciar un diálogo. Ya no somos parte de la solución, sino que somos parte del problema, ¿verdad? Porque no hemos sido capaces de poner en práctica el fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio. El dominio propio, que es una gracia de Dios, es un don del Espíritu Santo, Dios nos lo da para que nosotros en las situaciones, aunque sean adversas, en las situaciones de peligro, en las situaciones de una toma de decisiones fuerte, en donde tenemos que estar conscientes y atentos a no equivocarnos, el Espíritu Santo nos ayuda con ese don maravilloso para que nosotros no nos alteremos emocionalmente y psicológicamente, y resulta de que nosotros reaccionamos emotivamente o sobre reaccionamos o minimizamos nuestra reacción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía no hemos alcanzado esa madurez afectiva que se necesita. Y también la madurez afectiva va a afectar la comunicación de darme a los demás. Entonces, digamos, si alguien me dijera, mire Carlos, ¿y cómo sé si yo estoy bien en mi madurez afectiva? Pues primero, si tú cuando hay una situación difícil de toma de decisiones, tú mantienes la calma, eres prudente, reflexionas antes de tomar una decisión, estás siendo maduro afectivamente. Si no lo estás haciendo, necesitas mejorar esa madurez.
Otro caso es si yo puedo comunicar y darme sobre la necesidad de recibir siempre. Hay personas que solo están recibiendo y recibiendo, llaman la atención y piden ayuda, y solo reciben y reciben, y no hay modo de que nunca den. Ellos viven solo recibiendo, no viven sin dar. Esa es una persona inmadura afectivamente, porque el maduro afectivo es aquel que está lleno de Dios y dice, yo soy capaz de recibir, también de pedir, pero también soy capaz de dar. Entonces, la medida para nosotros en el discernimiento sería cómo está mi capacidad para dar y recibir, ¿verdad? Si está en un nivel normal en donde yo me puedo dar y también puedo recibir, entonces ya mi madurez afectiva ha llegado a un buen nivel. Entiendo. Eso es importante porque tal como tú lo has estado mencionando, creo que es algo que la gente y todos tenemos que tener claro. Esto se va desarrollando. Y creo que empezamos desde situaciones muy pequeñas a situaciones, como tú lo mencionabas, cada vez más complejas. Y la vida sola se encarga de irnos llevando en esas situaciones complejas. Y creo que de esa manera podemos ir nosotros tomando decisiones de cómo enfrentar esas situaciones. Y eso puede ir demostrando la madurez que vamos teniendo conforme las situaciones se van complicando en nuestra vida, tal cual tú lo decías. Sí, no, mira, y la práctica del amor, como Jesús nos lo pide, ¿verdad?, se ve afectado por la falta de madurez afectiva. Porque la persona está encerrada en su egoísmo, entonces no puede dar caridad. Claro. ¿Verdad? Entonces uno va a recibir la caridad a la Santa Misa, con la Eucaristía, o en la confesión, o en algunos de los sacramentos, en la palabra de Dios, para transformar esa madurez. Y entonces el amor nos indica y nos dice, no, mira, si Jesús no estuvo Él solamente para Él, ¿verdad? Él se donó, él nos dio su amor para que nosotros tuviéramos ahora la dicha de conocer esa verdad en el amor y ser libres, porque el que ama con el amor de Dios es una persona que es libre, pero el que es inmaduro afectivamente no puede porque no ha llegado a ese nivel. Los niños son egoístas. Eso te iba a decir, están esperando porque recibir. están aprendiendo, Claro. pero ya no un adulto, ya nosotros ya no debemos estar en ese nivel de madurez. Si lo estamos, entonces debemos de trabajar en ello y dejar que la oración, que la práctica de los sacramentos, de la Santa Misa y el estar con el Señor en el Santísimo Sacramento, nos vaya el Señor guiando y pregunte, Señor, ayúdame en mi madurez afectiva, ayúdame a salir de mi egoísmo para donarme a otros. Vamos a pasar al otro slide, no sé si lo van a poner el número 5. Sí, si pudieran poner el slide número 5 para poder acompañar la presentación, por favor. Entonces vamos a hablar ahora de otro tipo de madurez, la madurez social. Así es. Esta madurez social, que vale lo mismo que para la madurez afectiva, ¿verdad?, la podemos considerar como la capacidad para ser uno mismo en cualquier grupo humano. Mira, y esto es interesantísimo, porque esa capacidad que yo puedo tener, ahorita estamos viendo la madurez afectiva, ¿verdad?, esa capacidad de ser objetivo ante las cosas y de las situaciones. Ahora, por favor, la número 5 es la que se va a referir a la madurez social, ¿verdad? Esta madurez social la podemos considerar como la capacidad para ser uno mismo en cualquier grupo humano. Mira, ahorita, por ejemplo, puede ser que alguno de las personas que nos están viendo pertenezca a una comunidad en la parroquia, ¿verdad? Y ahí nos van a comprender perfectamente, ¿verdad? Y entonces dice que esta madurez, ¿verdad?, social es cuando una persona llega a un grupo, llega a un equipo o se relaciona con otras personas y deja de ser el mismo. Ya no es el mismo. Tú le hablas y le encuentras en la calle, ¿qué tal, los Carlitos? ¿Cómo estás? Mucho gusto, y animado y todo. Y llega al grupo y se manifiesta tímido, o se manifiesta agresivo, o solamente llega a criticar, o tiene una tendencia de contradecir constantemente. Y o sea que está en el grupo, pero no está en el grupo, pues, ¿verdad? ¿Por qué no está? Y entonces a mí me han consultado a algunos hermanos y hemos orado por estos hermanos y me dicen, pero ¿cuál es la razón por la cual estas personas se comportan de esa manera? Y ahora ya la estamos descubriendo. Es que les hace falta madurez socialmente, esa madurez de socializar, aunque no estén de acuerdo conmigo, aunque no tengan mi mismo criterio, aunque piensen diferente, porque precisamente esos pensamientos diferentes son los que nos van a enriquecer. Claro. ¿Verdad? Pero también va unido al afectivo, porque por lo general el que no ha madurado socialmente también es un inmaduro afectivo, porque todavía continúa en su egoísmo. Entonces, la madurez social podemos decir que va a ser aquella capacidad de integrarnos en cualquier grupo.
Yo creo que hay una frase típica que usamos los guatemaltecos que decimos que cada cabeza es un mundo y la utilizamos con la mayor frecuencia de lo que imaginamos y sin embargo creo que viene relacionado con lo que tú mencionas ahora, que es el entender que somos diferentes, pero al aceptar esas diferencias, el comprender que podemos estar pensando diferente, pero que de alguna manera yo me pueda aceptar y pueda aceptarte a ti dentro de ese grupo que estamos compartiendo. Exacto. Se dice muy fácil, pero el tema es súper complejo. Por supuesto. Porque requiere ¿verdad? muchísima madurez. No, llegar a esa madurez a veces nos toma toda la vida, ¿verdad? Entonces, pero Dios nos ayuda, porque ¿sabes cuál es la ayuda que nos da Dios? Y esa es la ayuda, mejor ayuda que puede darnos. Es que lo que estamos hablando no es en el mundo. O sea, no se trata de quedar bien con las personas y de ganar amigos y adeptos y de conseguir correligionarios y de convencer personas y manipularlas y hacer que piensen como yo y si no, pues las desprecio. ¿Verdad? No, es que de la madurez que estamos hablando es la madurez en el amor de Dios. Y entonces ahí tiene otra connotación, porque yo no puedo estar amando a Dios y amando a mi hermano si yo no maduro afectivamente y sigo siendo un egoísta. Yo no puedo amar a Dios y amar a mi hermano y amarme a mí mismo si yo socialmente cambio cada vez que me reúno con otras personas porque los veo como una amenaza o los veo como un obstáculo o los veo como un medio para hacer dinero o para aprovecharme de ellos, ¿verdad? En este momento vamos a comprender cómo podemos discernir los verdaderos discípulos de Jesús, porque la cita bíblica fue clara de Jesús, ¿verdad? Le dijo los verdaderos discípulos. Entonces mira, si tú miras a una persona que se dice discípulo de Jesús, ¿verdad? Y lo manipula económicamente aprovechándose de él, ese no es discípulo de Jesús. No es discípulo de Jesús. Simple. ¿Por qué? Porque esa persona se está aprovechando de esa persona, ¿verdad? Entonces, esta persona, la madurez afectiva la necesita mejorar, aunque está recibiendo la palabra de Dios, la escucha y la predica, no la practica en la verdadera esencia del amor de Dios que nos dio Jesús. Y Jesús nos dice, no, dése usted, ¿verdad? Sin esperar recibir. No hay mejor entrega que dar la vida por el amigo. ¿Cómo voy a estar dando yo la amiga y estoy cobrando a través del diezmo un ingreso que me va a servir a mí, mientras hay otros en mi iglesia que están padeciendo? Eso no se puede, no se puede. Entonces, el discernimiento nos va a ayudar mucho con este conocimiento de la madurez, ¿verdad? A discernir, primero nosotros, como dice el Papa Francisco, mejor primero mirémonos en el espejo, antes de mirar al otro. Claro. Mirémonos nosotros y ahora que tú que estás en casa, mírate y pregúntate, ¿tengo madurez afectiva que me permite esa capacidad de ser objetivo, de ser paciente, de ser prudente para la toma de decisiones? ¿Tengo esa madurez afectiva que me permite también comunicarme y darme, así como recibir? ¿Tengo yo esa madurez? Y tengo esa madurez social que me va a permitir que en cualquier grupo humano en el que yo pertenezco, ante todo, si es un grupo de la iglesia, yo pertenezco a eso porque quiero, ¿verdad? Pero también comprendo de que no me tengo que sentir ni más ni menos que los demás, ¿verdad? Claro. Y yo tengo que aportar de lo que Dios me ha dado a mí y recibir de lo que Dios le ha dado al otro, sin entrar en competencia, porque lo hacemos en el amor de Dios. Yo creo que con este mensaje, Carlos, vamos a dejar unos minutos, tenemos que hacer nuestro primer corte, pero usted que está en casa, creo que vale la pena reflexionar en la madurez afectiva de la que hemos estado hablando, si en realidad la estamos reflejando, o en la madurez social de la que hemos platicado en los diferentes grupos que participamos. Ahora volvemos. Participar es olvidarse de Dios. Participar significa formar parte de. Si tú participas, no solo estás formando parte de esta tremenda responsabilidad espiritual, sino que también te estás alejando y olvidando de Dios. Formas parte de una actividad que solo fomenta la maldad y la oscuridad. Por eso, yo no celebro Halloween.
Danza de los Venados. Esta danza es de origen prehispánico y hace referencia al antiguo ritual de la caza de venados que se lleva a cabo como método de sustento para las comunidades aborígenes. Es una representación de la guerra entre los cazadores y los animales salvajes. De esta forma, se disputan la carne del venado como alimento. En este baile intervienen un tigre y un león que luchan para cazar a un venado. De igual forma, se representa un grupo de hombres jóvenes acompañados por perros que persiguen al venado en cuestión. Completan la escena los ancianos, encargados de que el ritual se lleve de acuerdo con las normas preestablecidas, y grupos de monos que añaden humor al baile. La danza es acompañada por un único músico que toca la marimba. El origen de esta danza varía dependiendo de las leyendas míticas de las distintas regiones de Guatemala. Por ejemplo, en Alta Verapaz se trata de venados que luego de vencer varios obstáculos logran acercarse a la cima del cerro Xucaneb para implorar la lluvia. Esta danza, en la cual intervienen 26 bailarines, representa la lucha entre los humanos y los animales salvajes por la carne de venado. Al final, se hace un festín en el que se ofrece carne a todos los invitados. Sin embargo, con el pasar del tiempo, el motivo de la danza cambió y no se realiza con el propósito de cazar. Es solamente una representación cultural de las comunidades indígenas a la que participan 26 danzantes que simbolizan todos estos personajes. Qué lindo es cantarle, Señor, qué lindo es alabarte, mi Dios. Qué lindo es cantarle, Señor, qué lindo es alabarte, mi Dios. Conferencia de prensa de alfareros, en directo desde las instalaciones de Televisión Arquidiocesana, en enlace especial con el programa Jesús Joven como Yo. Miércoles 30 de octubre a partir de las 16 horas. Esta letra es sencilla, no tiene más nada, no tiene armonía, no está complicada, no fue tan pensada. Televisión Arquidiocesana. Somos evangelización viva. Esto me sale del alma. Amigos, gracias por continuar acompañándonos. La verdad es que el tiempo se nos está yendo volando y quisiéramos aprovechar este último segmento para poder hablar de algunos ejemplos en cuanto a temas de madurez. Y creo que tenemos aquí algunos casos que nos puede ilustrar Carlos sobre en qué momento, cómo podemos ver si somos maduros o no. Es maduro el hombre de convicciones. Así es. Lo has dicho perfectamente. El hombre de convicciones fundamentado en el amor de Dios. La persona libre y madura, en primer lugar, es una persona que vive de sus propias convicciones. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una coherencia entre sus valores y lo que ha interiorizado en sí mismo, ¿verdad? O por decirlo en otras palabras, ha adquirido los valores del reino de Dios basado en la enseñanza de Jesús y lo manifiesta en su testimonio de vida. Ese es el hombre maduro. Ahora, si tú o alguno de nosotros está diciendo que es un católico maduro en la fe y no está dando ese testimonio como Jesús, entonces nos hace falta esa madurez. Hay que madurar entonces en la coherencia entre nuestros valores y nuestro testimonio de vida. No podemos estar, y lo hablábamos en otros programas, no podemos nosotros decir yo soy católico y sigo a Jesús y estar apoyando el aborto. No puedo, porque entonces eso no va con los valores cristianos que Jesús nos ha enseñado, ¿verdad? Entonces ahí no hay coherencia. ¿Qué es lo que falta? Madurez. Hay que madurar, ¿verdad? Para ser coherente en esas convicciones. Cuando iluminemos un poquito la inmadurez para que podamos situarnos. Cuando hay inmadurez en este caso es cuando la persona dice una cosa y hace otra, ¿verdad? Y eso es muy común.
¿verdad? Las personas dicen, voy a hacer esto, aquello, así, que no sé qué, y al final no lo hacen, ¿verdad? Entonces, cuando esto ya se va volviendo crónico y la persona dice y nunca hace y no hay modo, y entonces lo vuelve a decir y vuelve a no decir, entonces ya se convierte en un caso de una neurosis, ¿verdad? Ya es una enfermedad, porque la persona está siendo inmadura y hay una enfermedad que no le ayuda a ser maduro. En cambio, el maduro es el coherente en sus valores, los interioriza y los vive. Otro ejemplo que creo que pudiéramos tener es maduro quien conoce sus posibilidades y sus límites. Es cierto, miramos, la persona madura y libre va a conocer qué posibilidades tiene, qué puede hacer y qué no puede hacer. ¿Cuáles son sus propios límites? Todos tenemos algunos límites. Hay algo que no podemos hacer. Entonces eso hay que aceptarlo. Pero hay personas que no lo aceptan. Hay personas que quieren pasarse sobre lo que no pueden hacer, ¿verdad? El maduro es aquella persona que es realista consigo misma y vive en la verdad. Sabe qué puede hacer y qué no puede hacer. Pero también hay algo importante. Sabe cuándo decir sí y cuándo decir no. Otra cosa que nos hace falta a nosotros. Claro. A veces la tentación es fuerte y no sabemos decir no a la tentación. Y estamos ahí como que intermedios y ahí que caemos y nos volvemos a levantar y no hay modo de que nosotros superemos esa tentación y dejemos ya de caer en el pecado, ¿verdad? Y estamos confesando el pecado y no hay modo que superemos ese pecado. Si nos pasa eso, es que nos falta ese tipo de madurez necesaria para que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, como Jesús nos enseñó. A mí me gusta mucho, digamos, lo que tú estás compartiendo ahora, porque creo que en el fondo de todo esto también se expresa una natural alegría de lo que uno quiere hacer y de lo que uno siente que tiene que hacer. O sea, en esa coherencia que tú mencionas, también la gente desborda felicidad, porque si no pareciera que estamos haciendo algo y lo estamos haciendo a la fuerza. Así es. No estamos contentos de estar haciendo lo que quisiéramos hacer. Y como tú dices, hay gente que conoce perfectamente sus límites, que conoce perfectamente digamos, lo que no se puede hacer y pareciera que está frustrado, pareciera que esté enojado porque no puede hacer eso o porque no debería de hacer eso. Sin embargo, tú nos estás compartiendo algo diferente, que es que seamos íntegros en lo que sabemos, en lo que hacemos, pero que sobre todo existe una felicidad adentro, el gozo de saber de que estamos haciendo lo que Dios nos pide. Tal cual, regreso al principio, tú lo dijiste, son mis discípulos porque hacen lo que yo quiero que hagan, y eso les da felicidad y eso les da libertad. Y en esa invitación creo yo que tú nos estás ayudando a entender qué es ser alguien maduro y qué es ser alguien inmaduro. Imagínate, yo quiero seguir a Jesús, pero soy inmaduro, entonces mi sí no es sí, ¿verdad? Entonces, esto es válido para seguir, para el compromiso con Dios. Para poder comprometerme con Dios y dedicarme al Señor, yo tengo que tener esa capacidad de madurez para decir, sí, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo, ¿verdad? Claro, es un camino que estamos recorriendo, pero recordemos, el amor de Dios en nosotros, a través de la gracia que recibimos, si nos mantenemos en la gracia de Dios, el mismo amor de Dios nos va a ayudar a madurar en ese aspecto, para que podamos disponernos por amor a entregar nuestra vida a Jesucristo, a entregar nuestra vida a la iglesia, a entregar nuestra vida para los hermanos y cumplir con lo que Jesús nos dice, cumplir y guardar su palabra. Y entonces Jesús nos dice, cuando estás haciendo eso, tú vas a ver que estás con esa alegría que mencionas y ese gozo, porque estás haciendo la verdad para lo que fuiste creado, cumpliendo tu misión. Y qué lindo es descubrir que estoy haciendo la voluntad de Dios y eso me llena de gozo, de paz, de alegría en el Espíritu Santo. Qué bonito, de verdad, y espero que los que están viéndonos en casa, hemos estado recibiendo algunos mensajes en los WhatsApp y en el Facebook de que pudieran estar viéndonos familias con muchachos, con jóvenes, con niños, o familias también de gente, acompañado con gente madura, con gente adulta, con gente ya de varios años, que en este mensaje que les compartimos, lo más bonito de esto es que Jesús no puso edad. Cuando Él menciona que quién es el discípulo es el que lo hace y no hay límite de edad. Entonces creo que la invitación es para todos, la invitación está abierta para todos. A ti en tu grupo de la iglesia, en tu grupo juvenil, en tu grupo de adultos, en tu grupo de parejas, creo que la invitación es
que para que podamos madurar y que podamos ser una iglesia madura, también entendamos de que lo que tenemos que hacer es leer, conocer, intimidar, formarnos para poder hacer exactamente lo que Jesús nos pide y no estar confundidos, porque tal cual tú lo mencionaste durante el programa, puede ser de que haya gente que se denomina discípulo que no necesariamente es discípulo, y para eso lo más importante es formarnos. Así que, de verdad, Carlos, deberíamos de hablar mucho más de este tema. Por ejemplo, ¿quién conoce su vocación? ¿Quién no conoce su vocación? ¿Eso te hace ser maduro? ¿Eso no te hace ser maduro? ¿Qué nos puedes compartir? Yo creo que con eso podemos terminar. Primero, quisiera nada más decirte que mientras más valor tengamos de decir sí o no con propiedad, con madurez, más libres somos. Eso nos puede ayudar mucho. Entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿qué tal capacidad tengo yo para decir sí te amo, Jesús, y te sigo? Y ahí se evalúa uno. Si no, pues tengo que trabajar todavía en la madurez. Hablando de la vocación, solo me voy a referir a esto. Hay una persona que decide y descubre su vocación, porque es un don que hay que descubrir en el Espíritu Santo. Y ese don que él recibió el celibato, él va a ser sacerdote. Y esa es su vocación. Él tiene felicidad amando a Jesús y dedicándose a servir a los demás, y él no necesita ninguna otra persona adicional. Él va a negar el valor de la familia, porque ese valor no le compete a él ni a su vocación. Cuando la persona hace eso y asume su celibato, está siendo maduro, ¿verdad? Por eso se necesita sacerdotes maduros, ¿verdad? Así como se necesita matrimonios maduros. Yo asumí la responsabilidad ante Dios del compromiso de amar a mi esposa y a mis hijos. Ese es mi compromiso y lo cumplo. Eso es madurez, ¿verdad? Lo voy a cumplir en el amor de Dios. El sacerdote lo cumple porque ama a Dios y con el amor de Dios sirve. El matrimonio ama a Dios, recibe de Dios y con el amor de Dios sirve. Esa es la madurez. Esa es la libertad cristiana. Muchísimas gracias, de verdad, Carlos, por compartir, por esto que nos estás de verdad diciendo y compartiendo en el programa. El programa todavía no se termina. Vamos a dejarle en este momento la palabra a Alejandro, que quiere compartirnos algo previo a que concluyamos el programa, y que creo que con eso podemos encerrar todas las ideas de lo que hemos estado platicando con Carlos. De verdad, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu entrega, gracias por tu servicio, y esperamos que nos acompañes en muchísimos programas más. Así va a ser, gloria a Dios. Gracias, Carlos. Amigos, gracias por estar con nosotros en este programa. Gracias a Carlos por habernos compartido este tema. Ya ha habido varios programas que ha estado aquí dándonos unas enseñanzas de lo que él ha podido aprender, pero más que aprender, de poder vivir. Recordemos que la verdad es solo una, y es la verdad que Dios nos enseña. Y como bien lo decía, hay que ser discípulos. Antes de terminar el programa, yo quisiera dejarlos con una canción para que podamos meditar un poquito sobre lo que Carlos nos platicó y poder regresar al programa después del video. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Te alabamos, te bendecimos.
nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, te damos gracias, Señor. No hay nadie como tú, incomparable es tu amor. ¿Cómo no cantarte, Jesús? Amigos y ustedes que están en casa, por favor les queremos hacer una cordial invitación. En sus redes sociales, en el Facebook específicamente, busquen Familias Contracorrientes, denle a la página seguir, díganos sus comentarios, díganos qué le parecen los programas, díganos si quiere participar en este programa. Ya son 2,000 personas las que nos comparten acá sus ideas, sus propuestas, sus comentarios generales de lo que estamos haciendo y de verdad nos enriquece. Y aparte todo esto, acuérdense que es solo para la gloria de Dios. Entonces les agradecemos que en ese mismo amor nos puedan compartir lo que les parece el programa. Gracias, Jorge. Bueno, espero que la canción les haya podido llegar un poquito al corazón, como para ir cerrando un poquito el programa con lo que Carlos nos compartió el día de hoy. Él nos hablaba de conciencia, de madurez, pero creo que también hay que ser conscientes de que todos estamos llamados a ser ese discípulo verdadero de que Dios quiere, más porque tenemos una familia a quien darle nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, y creo que por ese medio vamos a poder llegar a la santidad, que es lo que todos buscamos. Como bien decía Jorge, ya somos 2,000 seguidores en Facebook. Si usted quiere participar con nosotros aquí, salir en la tele o venir a ver el programa, lo invitamos con todo gusto. Para eso es el programa, para que más familias nos podamos unir a este proyecto, que es cambiar a nuestra Guatemala por católicos verdaderos. Así que gracias por estar con nosotros y los esperamos la próxima semana. Televisión Arquidiocesana. Somos Evangelización Viva.